venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, acabamos de leer este pasaje de la Escritura que algunos lo han llamado la más grande promesa que el Señor Jesús hizo. Porque como pudimos leer, Él ahí está invitándonos para poder descansar. La invitación Él la extiende a los que están trabajados y cargados. Las personas trabajadas y cargadas son aquellas que, como lo dice la misma palabra, no, trabajados, es alguien que ha trabajado mucho, que se ha esforzado. Y esto puede ser un esfuerzo desde diversos puntos de vista, de diversas maneras. No necesariamente tiene que ver con hacer una jornada de trabajo extenuante o llevar ya muchos años acumulados de trabajo. Por supuesto que esa persona está trabajada, pero otras veces las personas pueden ser mucho más jóvenes, pueden ser incluso niños, niñas, y sin embargo sentirse trabajados porque han desarrollado mucho esfuerzo, mucho empeño por alcanzar algo, algún objetivo, que puede ser una cuestión concreta, material, o puede ser un ideal, un estado, diversas razones por las cuales el ser humano se esfuerza, trabaja por alcanzarlo. Y cansado, obviamente, es la persona que, habiendo realizado ese esfuerzo, ahora siente que sus energías se han acabado y por lo tanto está en una condición de cansancio. De nuevo, el cansancio no necesariamente debe ser una cuestión física, lo cual está incluido, pero a veces el cansancio puede ser mental, puede ser emocional. Es decir, la invitación va dirigida no solamente a las personas trabajadas y cansadas por hacer un trabajo manual, sino que es una invitación mucho más abierta a personas que se han esforzado por algo y que han llegado a una condición de cansancio. Y usted sabe que la persona cansada es aquella que ya no tiene ánimo para hacer algo más que se le pida, o si hay una expectativa sobre esta persona, la persona no encuentra la fuerza, el ánimo para poder asumir esa tarea. A lo mejor le ha pasado a usted, hablando del cansancio físico, que a veces las personas están tan cansadas que no pueden dormir, lo cual parece contradictorio, porque uno pensaría que si alguien tiene mucho cansancio físico, entonces lo que va a ocurrir es que se va a dormir rápidamente. Pero a veces el nivel de cansancio es tal que la persona tiene dificultades para conciliar el sueño, y a veces o duerme mal o duerme muy poco, y eso abona a que su cansancio pueda continuar. Entonces, ya sea que estemos hablando de estar trabajados físicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, en cualquier área, el hecho es que a estas personas
es a las que Jesús está llamando, y el llamado es muy específico porque dice: venid a mí. Jesús se propone de esa manera como la respuesta a estas necesidades y estas cargas que el ser humano puede enfrentar. Porque Jesús no está diciendo a todos los que están cansados y trabajados: vayan a la iglesia, o vayan a orar, o confíen en Dios, o vaya a descansar, o vaya de vacaciones. Es un llamado muy específico cuando dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. Entonces es Él el que se está proponiendo como la respuesta y la salida a esa condición de trabajo y cansancio. Pero luego viene ya más específicamente cómo es que Él se va a convertir en la respuesta a esta condición. En el versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Eso parece también una contradicción, porque estamos hablando de personas que están trabajadas y están cansadas, pero Jesús dice: vengan a mí y lleven mi yugo. Entonces, llevar un yugo pareciera que no es exactamente lo que el ser humano necesita cuando está cansado y cuando está trabajado, porque el yugo es un sinónimo de trabajo, o por lo menos de carga. En la misma Biblia encontramos que, por ejemplo, la palabra yugo se utiliza para referirse a la esclavitud. Allá en el libro de Éxodo, cuando se nos relata acerca de cómo Israel vivía bajo la opresión de los egipcios, varias veces el Señor, al referirse a esa opresión, la llamó yugo, el yugo de los egipcios. Por eso le digo, yugo nos refiere a cansancio, a más trabajo o a una carga. Ponerle el yugo a los bueyes, por ejemplo, porque eso es lo que se llama el yugo, ¿verdad? La pieza de madera que sujeta a dos bueyes para que puedan tirar de una carreta, por ejemplo, o de un arado. Ese es el yugo. Está hablando de trabajo, está hablando de mantenerse sujeto, atado, sometido a determinada tarea. Entonces, ¿cómo es de que si el Señor está llamando a los que están cansados para que vengan y que reciban un yugo? Porque uno pensaría que Él podría recomendar descanso, tiempo, relajación, algo así. Pero no, Él lo que está ofreciendo es un yugo, por un lado. Y por otro lado, Él dice: aprendan de mí. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere que aprendamos de Él? Dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta, hermanos, es la única vez cuando Jesús habló de sí mismo. Jesús siempre estaba hablando de las otras personas, estaba hablando del Padre, o hablaba del Espíritu Santo que habría de venir, pero nunca Él acostumbraba a hablar de sí mismo. Esta es la única vez cuando Él lo hace. Y el describirse como Él era, lo hace con esas palabras, diciendo que Él es manso y humilde de corazón. Jesús menciona estas dos cualidades porque son las que Él quiere enfatizar, son las que quiere resaltar. Porque Él acaba de decir: aprendan de mí. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere que aprendamos de Él? Que aprendamos a ser mansos y humildes. En eso consiste el yugo del Señor, en ser como Él, en ser mansos
en ser humildes. Ahora, ¿qué significa esto de manso? Mansedumbre es la cualidad de una persona, también puede ser de un animal e incluso puede ser hasta de una cosa, y que se refiere a que no hace daño, no es agresivo. Por ejemplo, cuando hablamos de un animal y decimos que es manso, y decimos, por ejemplo, mire, ese caballo es manso, entonces significa que es un caballo tranquilo, que no va a saltar, no va a rebuznar, no va a agredirlo, mucho menos. O hablamos de un perro que es manso, entonces significa que no muerde, puede ser que ladra, pero cuando el dueño le dice, miren, no se preocupe, es manso, significa que va a ladrar pero no lo va a morder. Pero le decía que la palabra manso también la usamos para cosas, por ejemplo para el mar, y decimos hoy el mar está muy manso, lo cual significa que no tiene oleajes. O podemos hablar de un río que es manso, o de un lago que es manso. Cuando la palabra se usa referido a personas, es lo mismo, significa alguien que no es agresivo, que no ataca, que no se carga de mal humor. Y allí es donde podemos comenzar a entender un poco por qué el Señor está ofreciendo descanso si recibimos su yugo, que dije que el yugo es aprender de Él y aprender a ser mansos, así como Jesús lo fue. Jesús fue una persona totalmente inofensiva, nunca le hizo daño a nadie, Él nunca actuó con agresividad, al contrario, su compasión era inmensa. Y aún con personas que eran maltratadas o despreciadas en su época, Él mostraba una mansedumbre enorme, algunas veces hasta con los que le atacaban, con sus enemigos. Él era muy manso, como cuando sanó la oreja del criado del sumo sacerdote que había llegado para capturarlo, o como cuando a los ladrones que le insultaban desde la cruz, a uno de ellos Él le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O los mismos que se burlaban de Él porque estaba crucificado y decían, a otro salvó, pero Él mismo no se puede salvar. Jesús oró al Padre y le pidió, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la mansedumbre de Jesús. Y a través de todos estos ejemplos que estoy mencionando, lo que uno puede descubrir es que Jesús tenía una paz insobornable dentro de su corazón, que no importaba que se encontrara entre amigos, entre enemigos, rodeado de personas que creían y confiaban en Él, o rodeado de enemigos que lo habían clavado en la cruz. Pero en todo caso, Él continuaba siendo manso. Y la otra característica dice, humilde de corazón. Todo en la vida de Jesús estuvo rodeado de humildad, comenzando desde su nacimiento. Cuando Él nace, ni siquiera en una casa, sino que en un establo. Y una vez nacido, no lo colocan en una cama, tampoco en una cuna, sino que lo colocan en la caja donde le ponían la hierba a las bestias para que comieran, en un pesebre. Desde ahí se reflejaba la humildad de Jesús. Y luego Él creció
llegó a ser un niño, luego un adolescente, y toda esta vida él la vivió en Galilea, en la parte norte de Israel, que otras veces, muchas veces le he explicado que era la región más pobre y más despreciada en Israel de la época. Pero ahí es donde Jesús vivió 30 años, y de donde escoge a los que se van a convertir en sus discípulos. Sabemos que Jesús solamente tenía una vestidura. Sabemos que él comía porque las personas le invitaban a comer. En otra ocasión Jesús dijo que él no tenía ni siquiera una piedra para poder recostar su cabeza. Jesús mostraba su humildad cuando recibía, por ejemplo, a los niños. Él tenía tiempo para los niños, tenía tiempo para los enfermos, para los leprosos, aún para los endemoniados. Entonces en Jesús había una humildad que permeaba toda su vida. En él no había ostentación, en él no había ínfulas de grandeza o de querer aparentar ser fulano, ser mengano, aunque él era el rey, el juez del universo. Pero él fue el que tomó el depósito para lavar los pies de sus discípulos. Él es el que entró a Jerusalén cabalgando sobre un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías, quien había dicho: he aquí tu rey viene humilde, cabalgando sobre un asno. Entonces en Jesús todo era humildad. Este cuadro nos presenta entonces a un Jesús que no era agresivo, que no era amargado, que no era alguien que levantara la voz, no era alguien que estuviera afanado por defender su posición o por demostrar quién soy yo. Nada de eso había en él. Cuando uno piensa en una persona así, uno puede descubrir algo, y es que esta persona en su interior tiene una gran paz. Y ese es el descanso del cual Jesús hablaba cuando decía: aprendan de mí que soy manso y humilde. En otras palabras, él nos está pidiendo que nosotros también seamos mansos y humildes, así como él lo fue. ¿Cuándo logramos esa condición de mansedumbre y de humildad? Entonces es cuando encontramos el descanso. Porque aquella persona, por ejemplo, que guarda en su corazón codicia, vanidad o sentimientos negativos hacia otra persona, quizá le cae mal a alguien, o quizás tiene deseos de venganza contra alguien. Pero esta persona que está acumulando desprecio, maltrato hacia otra persona, ¿qué paz va a tener? Esta persona es la que se carga. Y como le dije al principio, no necesariamente un cansancio físico, pero en este caso puede ser un cansancio emocional, un cansancio mental. O sea, estas personas se están agotando porque están muy trabajadas, porque todo el tiempo sus energías están enfocadas en la venganza, en decirle al otro en la cara lo que merece. El desarrollar esa agresividad hacia otras personas nos va consumiendo, y eso es lo que hace que las personas se sientan frustradas. Llega la noche, les cuesta conciliar el sueño,
Hay momentos alegres en su vida, pero no los pueden disfrutar porque en el fondo de su corazón tienen abrigados sentimientos de venganza o de rencor hacia alguna persona. En el momento cuando se parte el pastel pueden sonreír, pueden bromear, pueden manifestar algún tipo de alegría, pero una vez pasó ese momento, vuelve la carga aquella que hace que las personas estén trabajadas y cargadas. Pero entonces él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. En la humildad es donde se encuentra el descanso. En la mansedumbre es donde se encuentra el descanso. Pruébelo. Usted podrá decir: no, pero entonces la gente me va a tomar como tonto o como tonta, porque si ven que yo no me defiendo, si ven que yo no digo nada, entonces más me van a molestar, más van a tratar de hacerme daño. Entonces no, yo tengo que mostrar mi ira, mi enojo, para tener a raya a los demás. Pero realmente eres tú el que te hace mayor daño. Sufre más la persona que no perdona, no quiere perdonar, que el no perdonado, porque el no perdonado quizás ni cuenta se da de lo que el otro siente, quizás ni lo sabe. Algunas veces, hermano, yo les he contado que han habido unas 4 o 5 personas que alguna vez llegaron y me dijeron: mire, hermano, yo lo que quiero es pedirle perdón. ¿Perdón de qué?, le digo yo. Es que yo he hecho esto o he dicho esto de usted, pero hermano, yo ni enterado. Y entonces vienen y me dicen: mire, pero no puedo con esto, por favor perdóneme. Y yo le digo: mire, no tenga pena, tranquilo, si yo ni sabía eso, si usted no me dice, yo ni cuenta me había dado. Y eso es lo que le estoy diciendo, que la persona no perdonada, él anda tranquilo, anda en lo que tiene que hacer, no se da cuenta. El que no perdona, ese es el que se está ahogando, y cada vez que lo ve al no perdonado, siente que le da vuelta el corazón, siente que tiene esa carga, siente ese cansancio. Pero cuando el Señor dice: sean mansos, así como yo. Esto de la mansedumbre, como le decía, no es que la persona se resigna: bueno, entonces ahí quedan conmigo lo que quieran. No es así, porque hay un principio de justicia en el universo, en el tiempo y en la eternidad, y es que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. El bien que se hace, la persona lo recibirá, es decir, será recompensada. Y el mal que se hace, la persona que lo hace también lo recibirá. Entonces, nosotros debemos saber de que no es nuestra tarea el cobrarle factura a la gente. Es la invitación que Pablo hace en Romanos, cuando él dice: no se venguen por ustedes mismos, sino den lugar a la venganza de Dios. Es decir, hay un juez, hay un principio de justicia en el universo. No es necesario que usted diga: es que el que me la debe me la va a pagar. Dice Pablo: no, al contrario, dice Pablo, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y con esto lo que harás es que lo harás avergonzar de vergüenza. Pero lo más importante es que usted podrá tener descanso, podrá tener paz. Entonces, vivimos en un mundo muy cargado, hermanos, de resentimientos, de odios. Vivimos en una época, como todas las épocas, ¿verdad?, cuando el ser humano está tan cargado
pensando en venganzas, en desquites, en reproches, que las personas llegan a estar trabajadas y cansadas. Pero entonces Jesús dice: mire, vengan, aprendan de mí. Y fue la única vez que Jesús habló de sí mismo para darnos claridad en la enseñanza, y dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan eso de mí. Él quiere que seamos como Él. Cada vez que usted vaya a hacer algo, cada vez que usted vaya a decir algo, pregúntese: ¿Jesús lo haría? Esto que voy a hacer, ¿Jesús lo haría? Esto que voy a decir, ¿Jesús lo diría? Porque Él está diciendo: aprendan de mí. Ahora usted podrá decir: bueno, está bien, yo lo entiendo, pero eso no es fácil. No es fácil porque va en contra de la naturaleza humana. Por eso es que Jesús, al referirse a esto, habló de un yugo y de una carga. Pero Él nos da una gran palabra de consuelo y esperanza cuando en el versículo 30 terminó diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un yugo, pero Jesús dice: pero es fácil. Es una carga, pero no es pesada. Es ligera, es decir, no pesa. Es bofita, como decimos, ¿verdad? Es una carga, pero no pesa. Esto, hermanos, es igual que cuando los novios se casan. Hay algunas parejas que cuando hacen la presentación matrimonial llevan un lazo. Entonces le llaman padrinos de lazo, ¿verdad? Normalmente es una pareja que pasa y le coloca el lazo al novio y a la novia. Entonces los dejan amarrados simbólicamente. Es un amarre, ¿verdad? Son lazos. Y usted sabe que los lazos, cuando amarran, lo que hacen es que quitan libertad. Para eso se amarra a las personas, para quitarles libertad. Pero ¿con qué gusto lo reciben? ¿Con qué gusto reciben que les pongan los lazos? ¿Por qué razón? Porque lo están haciendo por amor. Y como cada vez que a mí me toca hacer presentaciones matrimoniales, yo les digo que el lazo incluso tiene una base bíblica, ¿verdad? Aparece allá en el profeta Oseas, cuando dice el Señor: con lazos de amor los atraje hacia mí. Pero si usted lee el contexto de ese capítulo de Oseas, va a descubrir que los lazos de los que está hablando el profeta son los lazos de la cautividad con que los asirios se los van a llevar. Pero el Señor dice que esos lazos son lazos de amor, porque la dificultad los habría de traer hacia Él. Y desde ese punto de vista eran lazos, pero lazos de amor del Señor. Lo malo Dios lo utiliza para llevarlo a bien. Por eso es que los novios encantados que los amarren, ¿verdad? Por eso cuando piensan en padrinos, buscan en personas a quienes ellos le tienen mucho aprecio, mucho afecto, porque es como un privilegio el que van a otorgar. Igual es el yugo del Señor. Es yugo, pero que se recibe con agrado. Es una carga, pero que se recibe con amor, porque es ligera y porque es lo que nos trae paz y lo que nos trae descanso. Este es el llamado del Señor para hoy. Como le dije al iniciar, varios predicadores han dicho que esta es la promesa más maravillosa que el Señor dio, de todas las que dio: vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Pero la promesa no es otra cosa que aprendamos la mansedumbre de Él, que aprendamos la humildad de Él. Si lo hacemos, hermanos,
nuestra condición cambiará, porque entonces vamos a estar descansados. Nadie puede llevar una carga emocional por mucho tiempo. O la deja o se trastorna. Pero el ser humano no puede. No fuimos hechos para eso. Pero cuando en nosotros hay mansedumbre, cuando hay humildad, cuando no tenemos la intención de pararnos encima del otro para salir adelante, entonces es cuando encontramos la paz y se cumple la promesa del Señor que dice: los haré descansar. Si tú quieres descansar, ahí está el Señor que dice: ven a mí. O sea, no es ve a la iglesia, dile al pastor o dile al sacerdote o da una ofrenda o qué, hermano, lo que la gente quiere inventar. No, Él dice: vengan a mí, porque Él es el modelo de mansedumbre y de humildad. Nadie se va a morir por ser manso, nadie se va a morir por ser humilde. Al contrario, lo que va a ganar es paz y es descanso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita venir al Señor, yo le invito para que allí en el lugar donde está se ponga en pie para que podamos orar por usted. Le pedimos ponerse en pie para saber si hay alguien y de esa manera orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? Puede ponerse en pie. Y queremos orar por usted. Haga un balance, mire hacia atrás en su vida y pregúntese qué es lo que ha obtenido. Si hay en usted descanso o al contrario cada vez se pone peor, cada vez más cargado, cada vez se va agotando emocionalmente, mentalmente. Si usted quiere romper ese ciclo, que es un ciclo destructivo, hoy el Señor le dice: vengan a mí, aprende de mí, sé manso, sé humilde, y allí encontrarán el descanso. ¿Quiere usted recibirlo? Póngase en pie, por favor. Hágalo ahora mismo. Hoy que el Señor le está llamando y le está invitando a venir. También quiero invitar, si hay hermanos que se han alejado del Señor, pero usted necesita reconciliarse, puede hacerlo también en este momento. Póngase en pie para que oremos por usted. Usted ya ha probado las dos cosas: la paz del Señor y la guerra que hay en el mundo. Pero yo le invito para que vuelva a Jesús y recupere el descanso y la paz que solamente Él puede dar. ¿Hay alguien que lo hace? Póngase en pie. Le voy a pedir que lo haga ahora mismo porque debo orar. Pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, esta es ya la última invitación. Si necesita venir, póngase en pie y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con nosotros en esta oración y reciba a Jesús como su Salvador. De esa manera usted tendrá el descanso que Él promete. Ore con nosotros.
Señor, te damos las gracias por la palabra que tú nos entregas y porque en ella tú te presentas tal como eres, manso y humilde. Te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación hoy están abriendo su corazón para rendirse ante ti, para descansar en tu pecho, para aprender a ser mansos y humildes como tú. Ayúdanos a todos, Señor, a todo tu pueblo, para que podamos agradarte, para que podamos imitarte, seguir tu ejemplo, y de esa manera encontraremos el descanso que tú nos prometes. Gracias por esta maravillosa promesa para todos los que están trabajados, cargados. Gracias por ser nuestro descanso. Por Jesús nuestro Señor lo agradecemos y te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos ya en la parte final de nuestro culto. Recuerde que siempre le estamos pidiendo su colaboración en el sentido de que traiga su cartilla de vacunación para que así usted pueda sentarse en estos bloques que están acá, que es donde están las personas vacunadas, para que podamos colocar más sillas dentro del local y las personas que están allá afuera en el parqueo puedan entrar. Ya son poquitas personas las que nos quedan allá. De hecho, si las personas que están en el parqueo hubieran entrado, hubieran podido quedarse aquí, porque estoy viendo que hay varias sillas vacías. No hay muchas, pero hay algunas. Entonces, eso es lo que queremos, que no tengan que quedarse afuera, sino que todos podamos entrar al local. Los hermanos diáconos y diaconisas llevan ahora los sobres para que usted pueda tomar su sobre y ahí colocar lo que el Señor nos pide en su palabra. En la parte de atrás del sobre, ahí usted tiene varias casillas donde puede marcar lo que usted está dando de diezmo, lo que está dando de ofrenda, lo que está dando de metro a metro, lo que está dando para la construcción. Ahí hay varias opciones. Lo que usted trae para el Señor, ahí lo puede colocar. Y vamos a orar en este momento para que el Señor bendiga a cada persona que lo hace y pueda tener así la bendición del Señor. Padre, te damos las gracias porque todo lo que tenemos lo recibimos de ti. Tú eres el que nos da el alimento, el sustento, el trabajo y la fuerza para poderlo desarrollar. Por eso es que hoy, agradecidos, traemos la parte que tú nos pides. Te la entregamos con alegría y gratitud. A los que lo hacen, bendíceles, Señor. Bendíceles de manera que en sus mesas no falte el alimento, que puedan tener un techo seguro, que puedan tener salud, que sus hijos puedan tener educación, darles seguridad, protección. En un tiempo peligroso, dale, Señor, a los que te honran con sus bienes, ese ángel que acampa para que los defienda. Permite que sus trabajos, todo lo que realizan, pueda salirles muy bien. Si son comerciantes, que todo lo que emprendan cuente con tu bendición, y que si ellos puedan ver tu mano intervenir y de esa manera reconocer que tú eres fiel a tu palabra y